Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. En esta ocasión lo hacemos en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 6. Ahí vamos a leer la palabra de Dios. Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en la carta a los Gálatas. Nos encontramos ya en la parte final y en esta ocasión vamos a leer los versículos con los cuales concluye esta carta. Bien, leamos entonces la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo número 11 en adelante. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Como usted pudo darse cuenta, hemos leído ya la parte final de esta carta y consecuentemente es el cierre de la epístola. Este cierre es interesante porque es diferente a cómo Pablo termina todas sus demás epístolas. Pablo siempre finalizaba sus cartas hablando de cuestiones personales de él, a veces hablando un poco de los planes que tenía hacia el futuro, y siempre saludando a las personas a quienes él conocía. Pero acabamos de leer el cierre y podemos ver, hermanos, que no hay ninguna mención que Pablo haga acerca de su vida personal ni de planes que vaya a hacer. Y la carta no tiene ni un solo saludo. Y desde ese punto de vista, la carta viene a ser diferente a las demás cartas de Pablo, y lo más probable es que Pablo lo hizo así porque, como lo vimos desde el principio de la carta, él estaba presionado por lo que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia y él quería sacarlos del error en el cual podían caer si seguían escuchando a los maestros judaizantes que habían llegado para engañarles. Lo que sí tiene esta despedida o este cierre de la carta es que Pablo vuelve a tocar en él de manera muy breve todos los temas que ha tocado a lo largo de la carta. Él volverá a hablar de la circuncisión, de la gracia, de los falsos maestros, de cómo él era
un ministro del Evangelio y por qué él se veía así. Habla de Dios, de la paz y de qué es o qué es lo que realmente le importa al Señor. Entonces, este cierre viene a ser como un resumen muy breve que el apóstol hace de todo lo que ha dicho a lo largo de la carta. De manera que es una reafirmación de las verdades que él ya ha dado, verdades que ya las vimos detenidamente a lo largo del estudio, y en consecuencia no nos va a resultar difícil entender lo que Pablo está aquí escribiendo. Entonces comienza el cierre con el versículo 11, cuando él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En este momento Pablo ha dejado de dictar, porque todo lo que ha sido escrito Pablo lo dictó, y él tuvo que tener a un amanuense, ese era el nombre que tenían los amanuenses, que eran los que escribían lo que Pablo estaba dictando. Era como un secretario que tomaba el dictado de Pablo. Pero en esta parte final vemos que Pablo toma el estilo, que así se llamaba el instrumento con el cual escribían, y comienza a escribir de su puño y letra lo que es ya el cierre de la carta. Y comienza diciendo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Los gálatas, que fueron quienes recibieron la original de esta carta, entonces al ver la escritura ellos podían ver que era distinta la caligrafía de toda la carta hasta el versículo 10 con la caligrafía de esta parte final. Y es porque, como ya le dije, todo lo anterior es un amanuense quien lo escribió. No sabemos quién, no se nos dice el nombre, pero la parte final, ahí está diciendo Pablo que él lo está escribiendo de su propia mano. Pero eso, hermanos, se podía ver únicamente en la carta original. Las cartas originales, como todos los libros de la Biblia, usted sabe que fueron copiados. En la primera copia que se hizo de la carta, ahí se perdió ya la caligrafía de Pablo, porque ya era un copista quien estaba copiando todo, la caligrafía del amanuense y la caligrafía de Pablo, pero escribiéndola en su propia caligrafía. Por eso le digo, solo los gálatas, que son los que tuvieron el privilegio de recibir la carta original, son los que podían ver allí en el papiro escrito la diferencia entre cómo escribía el amanuense y cómo escribía Pablo. A partir de la primera copia y todas las subsecuentes copias que se fueron haciendo, eso se perdió. Ahora, cuando Pablo dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, está reafirmando que es él quien está escribiendo. Pero cuando dice: mirad con cuán grandes letras, lo que Pablo quiere hacer es dejar bien en claro las cosas. Igual que nosotros, hermanos, cuando queremos que alguien nos entienda bien algo, puede ser un padre, una madre que está aconsejando a su hijo, a su hija, entonces, para que le entienda bien, entonces viene y le dice: hija, yo quiero decirte esto, pero se lo está diciendo pausado, claro, que entiendan, porque lo está diciendo verbalmente. Pero si fuera por escrito, entonces haría lo que Pablo está haciendo: escribir con grandes letras. Nosotros hoy en día
quizás utilizaríamos las mayúsculas para llamar la atención de la persona que está leyendo y para que quede bien claro lo que se quiere decir. Por eso es que Pablo está diciendo que escribe con grandes letras. ¿Y qué es lo que quiere que quede bien claro? Lo que va a decir a continuación. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces Pablo otra vez habla acerca de los falsos maestros que habían llegado a Galacia y que andaban enseñando a los creyentes gentiles que si no se circuncidaban, si no guardaban la ley, entonces no podrían salvarse. Que aunque hubieran creído en Cristo, aunque lo hubieran recibido como Salvador, decían estos maestros, de nada sirve si no se circuncidan. Entonces Pablo ya dijo que ellos están predicando otro evangelio. Pero como Pablo también ya lo explicó, no es que haya otro evangelio. Lo que hay son personas que pervierten, que corrompen el único evangelio. Y por eso dice que a los que anuncian una cosa diferente a la que Pablo les había enseñado, estaban bajo la maldición de Dios. Hablando de esos maestros, es que ahora dice que ellos lo que quieren son dos cosas, dice. En primer lugar, agradar en la carne. ¿Qué quiere decir Pablo con eso de agradar en la carne? Lo que quiere decir es que esos falsos predicadores lo que querían era quedar bien. ¿Y quedar bien con quién? Quedar bien con los que lo habían enviado. ¿Y quiénes eran los que los habían enviado? Eran hermanos judíos que estaban celosos porque en este momento todavía no había una claridad total en que el cristianismo era algo diferente al judaísmo. Para ellos, los que creían en Jesús, eran judíos, pero que se habían desviado un poco al creer en ese Jesús. Pero el colmo es de que ese evangelio y esa fe ahora había llegado incluso a los gentiles. Entonces ellos pensaban, bueno, están usando nuestras escrituras, están heredando nuestra fe en un solo Dios. Entonces, como veían que estaban haciendo uso de elementos del judaísmo, entonces decían, hay que obligarlos a que guarden toda la ley y que se circunciden también. Entonces fue que enviaron a estos predicadores, a los cuales Pablo le llama judaizantes, porque eso es lo que hacían, andar haciendo prosélitos entre los creyentes gentiles para que se volvieran al judaísmo. Y como era ese el tema, que se volvieran al judaísmo, por eso que Pablo lo llama judaizantes, porque andaban anunciando que había que someterse al judaísmo. Ahora, cuando dice que querían agradar en la carne, le dije que era que querían quedar bien. Y querían quedar bien con estas personas que los habían enviado. ¿Y cómo quedaban bien? Dando reportes de cuántas personas habían logrado ellos que se circuncidaran. Entonces ellos decían, mire, fuimos a Galacia y allí hubo 40, 80, lo que fuera, personas que se circuncidaron. Entonces, cuando ellos daban ese reporte, agradaban en la carne a los que los habían enviado. Entonces, ese era el primero de los propósitos. El segundo dice, os obligan a que os circuncidéis. Por lo que ya dije, ¿verdad? Que cada persona que se circuncidaba era un reporte nuevo que daban.
de una nueva conversión. Y luego dice la segunda razón: solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿A qué se refiere Pablo con que estos maestros judaizantes no querían sufrir persecución por la causa de Cristo? Es que ellos eran cristianos. Los judaizantes, hermanos, no eran fariseos, como mucha gente lo podrá suponer. Ya le he explicado, y lo hicimos al inicio de la carta y en otros puntos de la carta también, que los judaizantes eran miembros de la iglesia de Jerusalén, eran cristianos. El líder de ellos era Santiago, hermano sanguíneo del Señor Jesús. Entonces ellos eran personas que habían creído en Jesús. Pero los judíos, los que eran propiamente judíos, sospechaban de ellos, porque eran judíos, pero al mismo tiempo eran cristianos. Y eso le creaba desconfianza a los que verdaderamente practicaban el judaísmo. Recuerde que la iglesia en Jerusalén nunca se separó del judaísmo. Por eso es que cuando Pablo, al final de sus viajes misioneros, allá a finales del libro de los Hechos, cuando se nos narra que él vuelve a Jerusalén, ¿qué es lo que le dice Santiago? Bueno, en primer lugar le dice que él tiene que guardar la ley para que los demás hermanos, porque Santiago le dice: mira cuántos han creído en Jerusalén. Miles habían creído, pero les dice Santiago, y todos son celosos de la ley. Entonces lo que queremos es que ellos te vean a ti como a alguien que también guarda la ley. Y ahí es donde le recomienda que hay unos hermanos, fíjese, creyentes, miembros de la iglesia, que han hecho un voto. Eran 7 hermanos, y le dice: entra con ellos al templo y paga los gastos de su purificación. Entonces note, son cristianos, son miembros de la iglesia de Jerusalén, pero están practicando todo lo del judaísmo, porque son celosos de la ley. Entonces iban al templo, cumplían con los ritos del templo, habían hecho un voto del judaísmo, iban a seguir un rito de purificación judío. Y Santiago le está pidiendo a Pablo que se sume a ese rito. Y Pablo, con tal de tener las puertas abiertas, acepta todas esas condiciones y se va al templo con ellos. Entonces note, los cristianos de Jerusalén, ellos nunca se apartaron del judaísmo. Ellos seguían yendo al templo, ellos seguían los ritos, ellos seguían el tema de los votos, ellos seguían, hermanos, las oraciones. Había una oración a las 9 de la mañana, otra a las 3 de la tarde. Es decir, ellos seguían, era una mezcla entre judaísmo y cristianismo. Pero los judíos, los que eran propiamente judíos, los veían con desconfianza, porque creían en Jesús. Entonces, el que creyeran en Jesús los hacía víctimas de acoso. Ellos eran acosados por los judíos y les decía: no, ustedes no han de andar rectamente de acuerdo a la ley, ustedes no han de guardar las palabras de Moisés, porque creen en ese Cristo. Y ellos le decían: no, pero si Moisés habló del Cristo. Entonces, ellos recibían un acoso, que es lo que Pablo está llamando aquí persecución. Así lo dice.
para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué hacían ellos para que no los estuvieran acosando? Lo que hacían era lo que habían hecho en Galacia, que iban a las iglesias gentiles, les enseñaban que había que guardar la ley, que había que cumplir con todos los puntos de la ley, y como una cosa importante tenían que circuncidarse. Por eso dice Pablo, ellos les piden que se circunciden para no sufrir persecución. ¿Por qué? Porque entonces ya los que lo acosaban, que eran los judíos, los que practicaban el judaísmo, entre ellos sacerdotes, les podían decir: pero no, es que tú no eres un verdadero seguidor de Moisés, o tú no crees en el Dios de nuestros padres porque estás creyendo en Jesús. Claro que sí, y yo soy celoso de la ley, tan celoso soy que mire, aquí traigo la lista de todos los que se circuncidaron porque yo los instruí. De esa manera, dice Pablo, evitaban ser perseguidos, que era ese acoso del cual estoy hablando. Entonces, claro, los sacerdotes, los judíos, los que practicaban el judaísmo propiamente, decían: bueno, entonces está bien, si tú estás ahí haciendo una obra de prosélito, entonces sí, eres un verdadero hijo de la ley. Evitaban así el problema de que les estuvieran señalando el hecho de ser cristianos. Entonces, tenían ellos una sinceridad cuando llegaban, por ejemplo, a Galacia, a decirle a los hermanos que tenían que guardar la ley, que tenían que circuncidarse. No había sinceridad, porque no era que ellos estuvieran buscando llevarles una verdad a las personas. Lo que querían era tener un reporte. Lo que querían era escapar al acoso que los practicantes del judaísmo les hacían a ellos. Por eso dice en el 13: porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces Pablo les está diciendo: miren, esos que han llegado ahí con el gran discurso que hay que guardar la ley, que la Torah aquí, que la Torah allá, y que sin la Torah no hay salvación, y que para eso tienen que circuncidarse. Miren, ellos ya se circuncidaron, pero ni ellos que se han circuncidado guardan la ley. No es cierto, decía Pablo. ¿Y cómo Pablo lo sabía? Porque él era judío. Él era, como lo dice, hebreo de hebreos. Él había pertenecido a la rama más estricta del judaísmo, que eran los fariseos. Pablo había sido un fariseo antes de su conversión. Entonces, él sabía la interioridad que había dentro del judaísmo, y él sabía que la verdad era que la gente no guardaba la ley. Lo mismo, hermanos, es lo que dijo Santiago cuando allá en Hechos 15 se celebra lo que se ha dado en llamar el primer concilio de la iglesia, que se reúnen en Jerusalén. Y el tema que se estaba discutiendo era precisamente ese: que si los gentiles debían guardar la ley, se les debía pedir que guardaran la ley o no. Entonces, ahí hay una discusión, y al final es Santiago el que resume. Y fíjense, Santiago, que tenía gente en su iglesia celosa de la ley, él mismo viene y dice: hermanos, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar este yugo. Ahí Santiago se sincera y dice: oigan, hermanos,
hagamos lo correcto, seamos honestos. Aquí la verdad es que ni nosotros, ni nuestros padres, nadie cumplió la ley. Entonces, ¿por qué le vamos a exigir a los gentiles que guarden algo que ni nosotros hemos guardado? Y todos dijeron, es cierto, tiene razón. ¿Para qué le vamos a pedir a los gentiles que guarden la ley si ni nosotros la guardamos? Y es lo que Pablo está diciendo acá. Ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Todo es una farsa. Pablo lo sabía porque de allí venía él. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Es decir, para quedar bien. Quieren que se circunciden, no para que ustedes guarden algo que ellos están guardando, porque no lo guardan. Lo que quieren es solo decir, otro circuncidado más y otro más, póngame otro en el reporte, porque de esa manera quedaban bien con la gente y evitaban la persecución. Entonces se jactaban, dice la parte final del versículo 13, para gloriarse en vuestra carne. Pero dice Pablo en el 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Pablo, yo no me voy a gloriar en que he persuadido a tantas personas. Pablo había persuadido a muchas personas, entre ellos a todos los gálatas, que es a quienes les está escribiendo. Pero no solo los gálatas, también él persuadió a los efesios, a los corintios, a los filipenses. Había estado en Derbe, en Listra, en Iconio, había estado en Antioquía de Pisidia, aparte de que había estado en Antioquía de Siria también. Entonces Pablo tenía muchas personas a quienes había alcanzado con el evangelio. Pero Pablo dice, yo no me voy a jactar de eso. Yo no me voy a jactar en que llevo 500, 1000, 2000 conversiones. No me voy a jactar de eso. Si me voy a gloriar de algo, si me voy a jactar, es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. De eso me voy a gloriar, decía Pablo. De que he conocido la cruz de Cristo. ¿Y por qué era importante la cruz? Allí dice, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por qué se gloriaba en la cruz? Porque la cruz era la que establecía la diferencia entre ser del mundo o no ser del mundo. Por eso dice, en la cruz el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo en la cruz. ¿Qué quiere decir con eso que para él el mundo está crucificado? Bueno, primero tenemos que entender, hermanos, qué es el mundo. El mundo es un concepto de Pablo, pero también lo usa mucho Juan. Juan lo usa más en realidad. Y el mundo es un sistema organizado que incluye, hermanos, todo lo que el humano hace, pero con una condición, y es que se oponga a Dios. El mundo no solo son las cosas malas o oscuras, diría, que es lo que nosotros normalmente llamamos mundo. Cuando decimos, fíjese que el hermanito fulano se fue al mundo, uno lo que se imagina es que se fue a un bar, o que anda borracho, o que anda en drogas.
Es decir, solo pensamos cosas negativas. Y es cierto que los expendios, las discotecas, o sea, todo eso es del mundo. Pero no solo eso. El mundo también tiene cosas bonitas, como jardines, calles bonitas, edificios bonitos, tiene música, tiene cultura, tiene religión. Tiene religión. Es decir, no todo es negro como podríamos pensarlo. ¿Qué es lo que hace que el mundo sea mundo? Yo le dije, la única condición es que todos esos elementos que forman el mundo se opongan al Señor. ¿Y cómo se oponen? Con valores diferentes. El mundo le puede dar a usted cultura, con tal de que usted se ensoberbezca y se vuelva orgulloso. El mundo le puede dar religión, pero siempre y cuando esa religión lo haga sentir a usted orgulloso, como los fariseos, ¿verdad? Que se están jactando en que yo llevo tantos convertidos, yo he ganado tantos, ya se circuncidaron 20 porque yo les hablé. El mundo acepta la religión, el mundo respeta la religión, al mundo le agrada la religión, pero si esa religión comparte los mismos valores del mundo, que son opuestos a los de Dios. ¿Cuáles son los valores del mundo? La soberbia, la jactancia, la dureza de corazón. Entonces, el mundo le encantan las iglesias, pero si esas iglesias son igual que todas las personas, que las personas que vayan a esa iglesia piensen como el mundo, anhelen lo del mundo. Entonces, aquellas iglesias donde la gente va porque tiene codicia, porque quiere dinero, porque quiere sobresalir, porque quiere superarse, porque quiere tomar venganza de alguien, porque quiere engañar a alguien, esa es la religión que al mundo le encanta. Pero una iglesia que se muestra amiga de la verdad y que no acepta la mentira, una iglesia que se vuelve compasiva, que no acompaña al mundo en su deseo de venganza, ni de darle a los otros su merecido. No los acompaña, sino que más bien hace lo que Cristo dijo: poner la otra mejilla, perdonar al que te ofende, amar a tu enemigo. La iglesia que hace eso, que ama a su enemigo, hermano, el mundo le escupe, el mundo no la tolera, porque esa es verdadera iglesia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir? Que para él, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el mundo está crucificado. Quiere decir que esos valores mundanos, la venganza, la ira, el enojo, el chisme, la envidia, el afán por las riquezas, la búsqueda de los placeres, o sea, todos los valores que tiene el mundo, todo eso para Pablo ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque estaba crucificado en la cruz de Cristo. Entonces Pablo ya no sentía inclinación a la soberbia, a la venganza, a la mentira, a la adulación a otros hombres. Pablo no podía, o sea, no se contagiaba con eso, porque para él el mundo estaba crucificado en Cristo. Y no solo eso, sino que también lo contrario dice:
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, yo estoy crucificado al mundo. No solo el mundo había muerto para Él en la cruz, sino que Él también había muerto en la cruz de Cristo para el mundo. Por eso le digo, ya Pablo no hallaba, hermano, conexión. La gente que está viva es la gente que siente, hermano y hermana, la inclinación a hacer lo malo, a abrazar los valores mundanos, a volverse codiciosos, el amor al dinero, la jactancia, la fama, la sensualidad, los placeres, la ira, la venganza, el enojo, o sea, todo eso es del mundo. Y esto tienta a las personas que no han muerto todavía, que no han muerto en Jesús, muertos para el mundo, pero vivos para Cristo. Entonces Pablo, cuando decía, yo estoy crucificado al mundo, ya el mundo no podía con él. A Pablo no le entusiasmaba el mundo. A Pablo no le entusiasmaba que le dijeran, mira, ¿y no te gustaría ser famoso? Y que cuando entraras en un lugar toda la gente te aplaudiera y te vieran y te tomaran fotos, y que todos quieren abrazarte, todos quieren darte la mano, todos quieren conocerte. ¿No te gustaría eso? No, decía Pablo. No, yo no quiero que me vean a mí. A quien quiero que vean es al que murió en la cruz del Calvario. Y por eso él decía, lejos esté de mí jactarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Cuando uno entiende, hermanos, eso de la cruz, ahí es donde uno encuentra la razón más importante de lo que Pablo está diciendo, que la circuncisión no es nada, como la incircuncisión no es nada tampoco. El que un hombre esté circuncidado no significa que esté más cerca de Dios. Y a la inversa, el que un hombre no esté circuncidado no significa que esté más lejos de Dios. No tiene nada que ver. Lo que verdaderamente importa es que para esa persona el mundo esté crucificado, y la persona crucificada para el mundo. Eso es lo que importa. Eso es lo que la circuncisión no puede hacer, porque la circuncisión es solamente una cuestión quirúrgica, es una marca física, pero por eso es externa, no cambia el corazón. Es como que si le sacaran una muela a usted y usted dijera, hoy como ya me sacaron la muela, ya voy a ser más consagrado a Dios. Que no son las muelas el problema. El problema, como lo dijo el Señor, es el corazón. Porque las mentiras, los homicidios, los hurtos, los adulterios, todas las maldades salen del corazón, dijo el Señor, y eso es lo que contamina al hombre. El problema no es ni la muela ni el prepucio, nada. El problema es el corazón, y por eso Pablo está diciendo, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión. Lo que importa es el nuevo nacimiento, la nueva creación. Ser un hombre nuevo, una mujer nueva, con un corazón nuevo, que se ha recibido a través de la gracia. Ahora hemos llegado, hermanos, ya al momento de la despedida. Esta carta tiene dos despedidas.
La primera es la que encontramos en el versículo 16. La segunda es la que está en el versículo 18. Pero entre las dos, usted ve que hay un versículo que es el 17. Entonces, eso separa la primera despedida de la segunda. Entonces, veamos la primera despedida en el 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. A todos los que anden conforme a esta regla. ¿Qué regla? La que él acaba de mencionar. Que lo que importa es la nueva creación. Entonces, a todos los que entienden que esa es la clave, esa es la manera de agradar a Dios, naciendo de nuevo, para todos los que han creído y andan conforme a la nueva creación, paz y misericordia sea a ellos. En primer lugar, les está deseando paz, porque la paz es el producto de la reconciliación de la persona con Dios. Y misericordia, que se muestra en la vida de la persona que, como anda conforme a la regla de Dios, las misericordias del Señor se mostrarán vez tras vez, vez tras vez sobre los que andan conforme a esa regla. Y dice el versículo 16, al Israel de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con que paz y misericordia al Israel de Dios? Es un problema, hermanos, porque sucede que esta es la única vez en el Nuevo Testamento que aparece la expresión Israel de Dios. O sea, no hay otro pasaje del Nuevo Testamento donde se use esa expresión Israel de Dios. Solo tenemos esta. Entonces, ¿qué significa el Israel de Dios? En base a todo lo que hemos visto en la carta, lo que Pablo está diciendo, oigan, ¿saben cuál es el Israel de Dios? ¿Cuál es el Israel de Dios? El que usa la kipá en la cabeza, el que usa los cuernos de carnero, los que usan los velos, los flecos, los que guardan la Torá, los que se circuncidan. ¿Ese es el Israel de Dios? No, dice Pablo. El Israel de Dios son aquellos que andan conforme a la regla. ¿Y cuál es la regla? La nueva creación. Entonces, ¿cuál es el Israel de Dios? El Israel de Dios es la unión entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos. Judíos, pero creyentes, es decir, cristianos. Porque de los creyentes judíos y cristianos, Dios ha hecho un nuevo hombre, como dice la carta a los Efesios. Este nuevo hombre es la iglesia. Entonces, note, no es que nosotros nos hagamos como israelitas, no es que nos hagamos judíos, como lo hace alguna gente, ¿verdad? Que ahí anda aprendiendo el Padre Nuestro en hebreo, o como hacen algunos, pues, que se visten como judíos, cantan en hebreo, danzan con los corros judíos, así se llama la música de Dios, los corros, que son esas tonalidades judías que algunas alabanzas de los judaizantes modernos han hecho. Pero no se trata de que nosotros nos hagamos como ellos. Tampoco se trata que los israelitas se hagan como gentiles. Se trata de que ellos y nosotros los gentiles nos hagamos nuevas criaturas. Y esa nueva criatura, formada por judíos y gentiles, nacidos de nuevo, ellos son el Israel de Dios. Entonces, a ese Israel de Dios, dice Pablo, paz y misericordia. La paz, porque estarán reconciliados con Dios, y la misericordia de Dios, que se mostrará sobre la vida de ellos de manera permanente.
Ahora viene el paréntesis, versículo 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Está diciendo, hermano, yo este asunto, aquí quiero dejarlo ya cerrado. Yo ya no quiero seguir discutiendo, ya no quiero que vengan a causarme más molestias. Los quiero firmes en la gracia de Dios. Los quiero conforme a esta regla, que la circuncisión es nada, la incircuncisión es nada, lo que vale es la nueva creación. Anden conforme a esa nueva creación y ya no me causen molestias. Y les dice la razón: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿A qué se refería con Pablo cuando hablaba de las marcas en su cuerpo? Eran las marcas que le había dejado la obra misionera. Allá en 2 de Corintios, capítulo 10, Pablo cuenta, perdón, capítulo 11 es, él cuenta lo que él sufre por causa del evangelio: hambre, naufragios, peligros, amenazas, azotes con látigos y azotes con varas, prisiones, frío, hambre, desnudez. O sea, todo eso vivía Pablo. Y todo esto, hermano, va marcando el cuerpo. O sea, no solo eran las cicatrices que los azotes o las varas le habían dejado en su espalda, en su cuerpo, que ahí estaban las cicatrices, pero también, hermanos, el no alimentarse en sus tiempos. Usted sabe que eso es algo que va cobrando factura con el tiempo. O sea, al principio la gente dice, no, yo puedo pasar 2, 3 días sin comer y tranquilo. Sí, pero vive así durante 4 o 5 años y vamos a ver cómo sigue, cómo termina. De todo esto había ido marcando a Pablo. Entonces decía, miren, no me vengan a decir nada ya, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Y por qué le llaman las marcas de Cristo? ¿Por qué no dice la marca de las varas, la marca de los azotes, la marca del hambre que he vivido, la marca de las prisiones? ¿Por qué no dice eso? Porque para él todo esto lo hacía por amor a Cristo, por la causa de Cristo. Por eso es que en otra carta Pablo dice, hermanos, palabras que si uno no entiende en qué sentido las está diciendo Pablo, parecerían un escándalo. Porque él dice, en mi cuerpo cumplo lo que le falta a Cristo en sus sufrimientos. Fíjese lo que está diciendo. A Cristo le faltaron sufrimientos, dice, por su iglesia. Pero eso los estoy llevando yo, eso los estoy cumpliendo yo. Entonces, imagínense lo que está diciendo Pablo. Eso es un escándalo, ¿verdad? O sea, primero decir que a Cristo le faltó sacrificio para salvar a su iglesia, y peor, ¿verdad?, que un hombre diga, yo le voy a ayudar a Cristo llevando esos sufrimientos. Pero no es en ese sentido que Pablo lo está diciendo. Por eso le digo, hay que entender, y lo está diciendo en el sentido que aquí lo está expresando, que él lleva en su cuerpo las marcas de Cristo. ¿De qué quiere decir él? Que al sufrir por la causa del evangelio, él hace avanzar a Cristo en las personas. Es una tarea de redención, y por lo tanto son marcas de Cristo, que es el Redentor. Por eso él dice, ya no me molesten más. Porque ¿quién podía jactarse, hermano, de lo que Pablo se jactaba, que era de la cruz, del sufrimiento? No, si ellos pasaban encantados, sino que no les gustaba ni el acoso, no querían ni la persecución.
menos iban a estar permitiendo que les marcaran el cuerpo. Hoy sí pasa ya a la segunda despedida y la final, que es el versículo 18, donde dice: hermanos. Usted note que baja, ¿verdad? Baja la intensidad. Y les dice fraternalmente: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Te le está reiterando la gracia, que es la que se opone a la ley, según él lo ha explicado en esta carta. De su deseo final es de gracia, como ya pidió que ya no quiere más molestias. Yo lo que quiero es que vivan en la gracia. Así que, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Y así como usted acaba de decir amén, eso es lo que pasaba, hermano, en las iglesias. Cuando leían, como la gente no podía leer, entonces le leían en voz alta las cartas. Entonces, cuando llegaban al final, que es hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, decía la gente. Y eso se fue repitiendo, que llegó un momento que el amén se incorporó. Fue una adición, porque la gente siempre decía amén. Y así es como en nuestras Biblias hoy en día encontramos que la carta termina con un amén. Pero era el amén de los que habían estado oyendo la carta. Ahí termina, hermanos, la carta a los Gálatas. Que Dios nos ayude para que las enseñanzas que hemos escuchado podamos ponerla en práctica en nuestra vida, y que nunca nos vayamos a deslizar por un evangelio que mezcla obras con fe, sino que sepamos, como Pablo dice, que todo es por la gracia, y que esa gracia pueda estar en el espíritu de todos los hijos y las hijas de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.